Y ahora, amigos míos, pasaremos a la segunda parte. Definimos los hábitos básicos y también la efectividad, y era muy importante dar esas dos definiciones antes de que examináramos los 7 hábitos. Les daré un panorama general de estos 7 hábitos en lo que llamo el continuo de madurez. Un continuo de madurez varía básicamente desde el extremo mínimo en la dependencia hasta el extremo máximo en la interdependencia. La posición media se conoce como independencia. Ahora tomemos unos minutos para definir cada uno de estos términos. La dependencia es la actitud de tú cuidarás de mí, tú represéntame, tú no me representaste, te culpo a ti por estos resultados, etc. La actitud de independencia es yo puedo hacerlo, yo lo haré, sí o no lo haré, yo prefiero, depender de uno mismo. Se necesita confianza en uno mismo para depender de uno mismo. La actitud o palabra símbolo de la interdependencia es nosotros. Nosotros podemos hacerlo, nosotros lo haremos, cooperaremos, nosotros lo lograremos. Las personas dependientes necesitan de otros para obtener lo que quieren. Las personas independientes pueden obtener lo que desean por sus propios esfuerzos. Las personas interdependientes requieren de su propio esfuerzo y de la cooperación de los demás para obtener lo que desean. En realidad no se necesita pensar mucho para darse cuenta de que la interdependencia es más madura que la independencia. Además, no se necesita pensar mucho para percatarse de que en realidad no se puede ser interdependiente, es decir, asumir la actitud nosotros, el espíritu de equipo, el espíritu de cooperación, sino hasta ser primero independiente. Por eso la independencia es un logro tan importante para que las personas no se conviertan en víctimas de otras. Por ejemplo, digamos que yo soy emocional y financieramente dependiente de usted. Usted es mi supervisor, usted es mi jefe, usted es mi padre, usted es mi maestro en la escuela, sea cual sea la situación. Mis calificaciones, mis ascensos, mi salario están en función de su juicio. Y también mi sentimiento de valía proviene de usted. Si yo soy muy dependiente de esa forma, ¿sería yo un miembro de equipo bueno y cooperativo? ¿Le daría a usted retroalimentación sobre las cosas que necesitamos hacer para mejorar cierta operación o retroalimentación sobre sus puntos ciegos? Un punto ciego es una debilidad oculta. Todos somos conscientes de nuestras debilidades, pero los puntos ciegos son mucho más delicados. Nos protegemos en estas áreas y a veces mutilan nuestra efectividad y necesitamos retroalimentación. Pero las personas dependientes no darán esa retroalimentación porque no pueden arriesgarse a ese tipo de vulnerabilidad. No pueden arriesgarse el que posiblemente comprometan su carrera y por eso no lo hacen. En vez de eso hablarán mal y pensarán mal de la otra persona. Le diré otra razón por la que no dan retroalimentación. Están demasiado enojados, demasiado alterados y saben que si se expresan con ese espíritu, perturbarían la relación. No pueden arriesgarse a eso. Son demasiado dependientes de la otra persona. Así, no pueden ser interdependientes porque aún no son independientes. Si una persona fuera financieramente independiente, eso de ningún modo significa que sea financieramente pudiente. Algunas personas ricas son financieramente muy dependientes de su riqueza, y si su riqueza se pierde o se devalúa por alguna razón, quedan eliminadas. Pero las personas financieramente independientes son aquellas que tienen muchas habilidades y en tal capacidad disponen de muchas opciones para obtener un empleo. Son capaces de ganarse la vida para ellos mismos y sus seres queridos de muchos modos distintos, y por eso no les asusta demasiado la opinión de un jefe. Y también pueden ser empáticos y generosos, y también directos, inmediatos y valientes, porque son independientes. Emocionalmente, su sentimiento de valía no proviene de las opiniones de otras personas. Proviene básicamente de su interior, de fuentes intrínsecas de seguridad personal. Fundamentalmente, proviene de su integridad con su propio sistema de valores.
y así son más independientes. Le diré que una de las formas más claras para saber si usted y yo somos dependientes es estudiar el enojo. A decir verdad, el enojo y el temor. Ambos revelan dependencia. Todo aquello que me hace enojar o lo que temo revelan mi dependencia. Ay, me enfurece que no creas lo que me sucedió. Vean cómo el escepticismo de la otra persona controla mi conducta. Vean lo dependiente que soy. ¿Cuántos tenemos la tendencia de defendernos cuando se nos trata injustamente o se nos ataca? Es una tendencia natural. ¿Cuántos funcionamos mejor cuando se nos trata bien? La mayoría somos así. Somos muy dependientes del entorno. ¿Qué sucedería si tuviéramos en nuestro interior suficiente seguridad interna para hacer más una función de nuestros valores que de las condiciones físicas o sociales que encontráramos? ¿Qué pasaría si lleváramos con nosotros nuestro propio clima? ¿Qué sucedería si nuestra vida fuera totalmente producto de nuestro sistema de valores? Piensen en lo independientes que seríamos y lo efectivos que podríamos ser, porque uno de los valores que atesoramos es ser efectivos con los demás y no solo estar en lo correcto, aislados e independientes. Queremos ser interdependientes porque la naturaleza misma de la vida es interdependiente. Piensen en lo que aprendimos de la ecología. Recientemente leí un artículo sobre lo que sucederá cuando las selvas sudamericanas se extingan, el efecto que ello podría tener sobre el clima, la vegetación, la vida animal y la humanidad en el resto del mundo. Muchas personas especulan sobre el agujero en la capa de ozono, en el hecho de que la capa se adelgaza, sobre el aire y el agua contaminados que podemos tener cuando la gente viola los principios ecológicos. Todo está relacionado con los demás. Como el efecto dominó, somos seres altamente interdependientes, pero solo podemos lograr la interdependencia si primero nos hacemos en gran medida independientes de modo emocional, intelectual, financiero y físico. Podría decir que el aspecto físico es el menos importante. Una persona podría quedar muy discapacitada y necesitar que otras personas le ayudaran físicamente durante toda su vida, pero aún así seguir siendo por completo intelectual, emocional y financieramente independiente. Stephen continúa su discusión del continuo de madurez explicando por qué los hábitos 1, 2 y 3 son básicamente hábitos de carácter que nos permiten pasar de la dependencia a la independencia. Les contaré de una investigación que hice para un estudio del bicentenario de la independencia de Estados Unidos. Lo realicé en 1976 y estudié la literatura del éxito en este país durante un periodo de 200 años, desde 1776. Quedé fascinado. Me llevó literalmente a cientos, incluso a miles de libros, y pude ver claramente un cambio fundamental que ocurre en esta literatura del éxito. Hablo de la literatura del éxito que es popular en libros y revistas. Durante los primeros 150 años de este país, casi la totalidad del impulso y tema de la literatura del éxito era el carácter. Carácter, las características de la persona, hábitos básicos como la industriosidad, integridad, modestia, reflexión, amor, servicio, y así sucesivamente. Es el carácter, ¿lo ven? En los últimos 50 años, el enfoque cambió a lo que podríamos llamar ética de la personalidad para diferenciarla de la ética del carácter. Está muy imbuida por las técnicas, las tecnologías, como lubricar los procesos de la interacción humana, influir en los demás, tecnologías mentales, AMP, actitud mental positiva, y otras formas de organizar la vida. Nuestras respuestas para ser efectivos con otras personas sin tal vez tratar de modo fundamental nuestro propio carácter. Estos hábitos básicos, estos 7 hábitos básicos, nos ayudan a transitar de la dependencia a través de la independencia
hasta la interdependencia. Y los tres primeros son básicamente hábitos del carácter. Hábitos del carácter. Los tres hábitos siguientes son los que podría llamarse hábitos de la personalidad, la expresión hacia el exterior de este carácter independiente. No estoy en contra del concepto de la ética de la personalidad. La favorezco en tanto sea el desarrollo congruente natural del carácter. Pero si como un iceberg su punta, que es la personalidad, se ve separada, truncada de la gran masa del iceberg que está bajo el agua, sucede que las personas comienzan a desarrollar un patrón de hábitos en su vida que son de manipulación y con frecuencia engañosos. Funcionan con agendas ocultas y están muy inmersos en técnicas e ideas de soluciones rápidas, formas de obtener ahora lo que desean y a veces lo consiguen y pasan de un campo de aspiraciones a otro. Sin embargo, si estudian cualquier relación a largo plazo con estos manipuladores, aquellas personas que toman retiros de la cuenta de banco emocional, si estudian cualquier relación a largo plazo y los principios naturales que violan, verán que se exponen las fallas de este enfoque de personalidad. Yo las expondré, serán puestas al descubierto. Con frecuencia estas personas fingirán ante el público, pero sus vidas privadas con frecuencia están en ruinas, y ellas lo saben, y también sus matrimonios y sus vidas familiares. Es casi una broma. En realidad no son independientes. Desde luego no son interdependientes. Son dependientes y o a veces es una independencia falsificada llamada contradependencia. Se encuentran en un estado de rebelión. Aún están bajo el control de lo que necesitan, pero de forma negativa. Como los adolescentes que a veces se rebelan contra sus padres y los padres que examinan su conducta pueden pensar, no tengo ninguna influencia sobre estos muchachos. De hecho, los padres controlan a estos muchachos, pero de forma negativa. Los jóvenes necesitan hacer lo opuesto de lo que desean los padres. Se conoce como contradependencia. No es una independencia verdadera. Desarrollar un carácter independiente es un logro enorme. La interdependencia es la alternativa para las personas independientes. Las personas dependientes no pueden elegir hacerse interdependientes. No tienen suficiente fortaleza de carácter en su interior. No son suficientemente propietarias de sí mismas. No saben suficientemente quiénes son. Carecen de un sentido del yo suficientemente profundo. No saben qué es lo que defienden. Se convierten casi en camaleones, ese pequeño animal que se confunde con el entorno en el que se halla, y el principio que gobierna su vida es la conveniencia y no la integridad. Finalmente, en las relaciones a largo plazo, son de esperarse cuentas de banco emocional sobregiradas. Es inevitable, particularmente en épocas de tensión, fatigas, épocas de tormenta. Quedará revelado lo superficial de la estructura original. Así me sentí muy intrigado por ese estudio del Bicentenario y este me convenció de tratar de enfocarme en el estudio de estos hábitos que son fundamentalmente hábitos del carácter. Los hábitos 1, 2 y 3 y los hábitos 4, 5 y 6 son los frutos naturales de esas raíces del carácter. También se convierten en hábitos. Son las expresiones de la personalidad de cierto carácter. Son congruentes con él. Todos sabemos por nuestras experiencias escolares que se necesita tomar algunas clases antes que otras. Se necesita estudiar matemáticas antes de tener posibilidades de entender el álgebra y álgebra antes de que se pueda tratar el cálculo. Sabemos que en el campo necesitamos plantar antes de cosechar, con todos los procesos que hay entre estas dos etapas. Sabemos con nuestros hijos que hay que aprender a caminar antes de correr y a gatear antes de caminar. En la naturaleza todas las cosas funcionan en secuencia. Y para mí una de las fallas fundamentales de las fórmulas simplistas del éxito y las tecnologías de las relaciones humanas es que no respetan ese principio natural. Es fútil tratar de mejorar las relaciones sin tratar de mejorarnos a nosotros mismos. Es infructuoso y fútil tratar de desarrollar nuevas estrategias de comunicación y técnicas de relaciones humanas
si tenemos esencialmente duplicidad, somos engañosos y somos flojos. Las personas superficiales serán descubiertas bajo tensión y presión, aun cuando traten de mostrar un exterior encantador. Así, pongo mucho énfasis en la secuencia de estos hábitos. Por cierto que estos hábitos son los mejores hábitos investigados que podrán hallarse en literatura. Y les diré cuál es la mejor fuente para validarlo: examinar sus propias vidas. Estos hábitos son tan obvios que una vez que se comprenden son indiscutibles. Descubrirán al pasar por estos 7 hábitos que son la esencia misma de las leyes naturales de la vida. Muy bien, ahora recordemos. Los hábitos 1, 2 y 3 son hábitos del carácter que nos permiten pasar de la dependencia a la independencia, lo que es un importante logro. Los hábitos 4, 5 y 6 son hábitos de la expresión externa del carácter en las relaciones con los demás, a lo que, si lo desean, podríamos llamar personalidad. Ese es el fruto. Los hábitos fundamentales son las raíces. A continuación, Stephen discutirá el hábito 1, ser proactivo, y explicará por qué debemos asumir la responsabilidad individual de nuestras elecciones y de nuestra propia vida. El primer hábito, el más fundamental de todos, es el hábito de ser proactivo. Eso significa básicamente que usted toma la responsabilidad de usted mismo. Usted deja de culpar a las circunstancias, a las condiciones o de condicionar su propia conducta. Examinemos la palabra responsabilidad, la habilidad de elegir su respuesta. Responsabilidad. Yo sugiero que las personas efectivas son proactivas, es decir, asumen su responsabilidad. Su conducta es producto de sus propias decisiones con base en sus valores, en lugar de ser producto de sus condiciones con base en sus sentimientos. Por ejemplo, usted planea un picnic con su familia. Está entusiasmado, ya hizo todos los preparativos, ya decidió a dónde ir, y de pronto cae una tormenta que acaba con su plan. Las personas proactivas llevan el clima en su interior, se dan cuenta de lo que realmente era su propósito y tienen la creatividad para realizar el picnic en otra parte, aun si se trata de su propio sótano con algunos juegos especiales, y aprovechan al máximo la situación. Lo opuesto de ser proactivo es ser reactivo. Las personas reactivas dicen: ¿qué caso tiene? No podemos hacer nada. ¡Qué contrariedad después de tantos preparativos! Y habíamos arreglado todo. Y todo este espíritu de negatividad tenderá a saturar las mentes de estas personas y también las de su familia. Eso es ser reactivo. Los que estudiaron psicología en la preparatoria saben cómo llamamos al experimento de 2 pequeñas cajas interconectadas, estímulo-respuesta, y están totalmente interconectadas. Pongan carne, hagan sonar un timbre y el perro salivará. Carne, timbre, salivar. Carne, timbre, salivar. Retiren la carne, hagan sonar el timbre y el perro salivará. Eso se conoce como ser reactivo. El estímulo creó la respuesta. Existen 3 teorías deterministas fundamentales que son ampliamente aceptadas en nuestra sociedad, o una combinación de las 3. El determinismo es el concepto estímulo-respuesta, es decir, que nuestra vida fue determinada por factores externos a ella, o quizá por un profundo guión interno de generaciones anteriores. La primera se conoce como determinismo genético. Eso significa que sus abuelos lo hicieron, por eso tiene cortocircuitos. Y además de eso, usted es irlandés, y esa es la naturaleza de los irlandeses. Sí, tuve un cortocircuito. Eso pasa con todos en mi familia. Parece que se transmite de una generación a otra. La segunda se llama determinismo psicológico. Eso significa que sus padres se lo hicieron a usted.
Por eso usted es un pájaro nocturno. Usted no funciona bien por las mañanas, ¿verdad? Tampoco sus padres. O tiene compulsión por la puntualidad. Usted literalmente no cabe en sí por la culpabilidad al llegar tarde, porque muy en el fondo recuerda el guión emocional al que usted era muy vulnerable, sensible y dependiente. El castigo que esto producía, el rechazo, la comparación con otra persona cuando llegaba tarde a la escuela o alguna cita o algo por el estilo. Eso se conoce como determinismo psicológico. La tercera es el determinismo ambiental. Eso significa que es su jefe el que produjo los problemas, es su pareja, es ese adolescente molesto. Eso es lo que crea problemas en su vida hogareña, o es la economía de su vida. Todo eso lo provocan en usted. Por eso usted es tan infeliz y miserable. O por la política nacional, o la ausencia de ciertos programas de gobierno, o lo que sea. El lenguaje de las personas reactivas, de personas que están determinadas por su entorno, por sus condiciones, o por su condicionamiento, o por su composición genética, es no puedo hacerlo. Esa es mi naturaleza. No puedo, no tengo tiempo. Tengo que hacerlo, debo hacerlo. Como ve, el espíritu de ese lenguaje es transferir la responsabilidad. No soy responsable, no soy capaz de elegir mis respuestas. El espíritu es yo no soy el responsable. Psicológicamente es mucho más fácil decir eso que soy débil e irresponsable. El problema es que esta es una profecía que se cumple a sí misma. Las personas que piensan que están ya determinadas encontrarán las evidencias para apoyar esa idea y se sentirán cada vez más víctimas y fuera de control. No están de modo alguno a cargo de sus vidas o de sus destinos. Siempre están dispuestas a culpar a lo externo. Incluso se culpan a sí mismas o llegan a atribuir su situación a las estrellas. Sí, soy Capricornio. Por eso dudo tanto antes de tomar una decisión esta semana, porque eso dice en mi horóscopo, en las instrucciones que vienen de los astros. Este mes no deberé tomar ninguna decisión importante, o esta semana. Esperaré para el mes siguiente. Dice que ahora no tengo buen juicio. Si yo lo creyera, probablemente actuaría con base en ello y encontraría las evidencias para apoyar la creencia. ¿Saben cuál es la base de datos del determinismo? En primer lugar, es el estudio de los animales y personas enfermas. ¿En serio? ¿Les gustaría que esa base de datos hablara de ustedes de algún modo? ¿Qué clase de visión tienen de su capacidad humana? ¿Pueden elegir su respuesta a todo lo que les suceda? Pueden hacerlo absolutamente. Nada puede dañarlos sin su consentimiento. Eleanor Roosevelt lo dijo una vez: nadie puede hacernos sentir inferiores sin nuestro permiso. Gandhi también lo expresó: no pueden quitarnos nuestro respeto por nosotros mismos si nosotros no renunciamos a él. Si usted pudiera comprender emocionalmente esta idea, descubriría que es la más liberadora que pueda imaginarse. Una ocasión en Sacramento, California, hablaba acerca de esto con un numeroso grupo de personas y una señora se puso de pie y literalmente se emocionó tanto que tomó la palabra. Luego se abochornó y se volvió a sentar, pero siguió hablando con la persona de al lado. Apenas pude esperar a la pausa en la conferencia para entender lo que ocurrió. Me dirigí a ella y expuso: no creerá lo que me sucedió. Soy enfermera de tiempo completo del hombre más miserable y desagradecido que pueda imaginarse. Y para que usted tenga las agallas, la presunción de pararse frente a nosotros y sugerir que yo soy la responsable de eso, que yo elegí ser miserable, no había forma de que yo pudiera aceptarlo. Pero mientras más lo pensaba, más me tragaba esa píldora amarga, y me di cuenta de que si tengo el poder de elegir, si entre el estímulo y la respuesta hay una pequeña brecha de libertad para elegir mi respuesta al estímulo, elegiría no sentirme miserable. Elegiría ya no ser controlada por este tipo que atiendo de tiempo completo, que hizo que mi vida fuera tan miserable, quien ni siquiera lo reconoce, por no hablar de agradecimiento. Para usar mi propio lenguaje, ella ya no estaba dispuesta a permitir
que la debilidad del enfermo controlara su vida y la acabara. Y entonces añadió: en ese momento me puse de pie. Era como si me liberaran de la cárcel. Salí de una celda, quería proclamar mi libertad, deseé proclamar que era libre. ¡Qué conmovedor! Honestamente, nunca conocí una noción más exaltante, notable e inspiradora en mi vida que el darme cuenta en mi interior, la visión personal. En eso consiste el hábito de ser proactivo, en el hábito de la visión personal. Nunca conocí nada con más visión personal y emoción que entender eso. Yo tengo la capacidad de elegir mi propia respuesta a todo lo que me suceda, y entender después, de modo más avanzado, que al elegir esa respuesta se puede afectar poderosamente lo que nos sucede. Como mencioné anteriormente, es la mente la que crea el mundo, y esto es parte de la psicología que nos explica exactamente cómo creamos nuestro mundo. Cambiamos una variable en cualquier fórmula química y cambiamos los resultados de esa fórmula. Se cambian ustedes mismos y cambia su matrimonio. No traten de cambiar al otro. No confiesen los pecados de su pareja una vez más. Trabajen solo en los propios. Ustedes se cambian a sí mismos dentro de la vida familiar. Sean una fuente que da amor incondicional y apoyo, confirmación y una disciplina valiente pero generosa. Sean una fuente de trabajo sobre las cosas en las que tienen control directo y observen lo que comienza a suceder con el tiempo al hacer constantes depósitos en la cuenta de banco emocional en todas las relaciones de ese hogar. Podría mencionar un par de prácticas que descubrí como muy útiles en mi vida. Sin embargo, son estos principios lo que trato de enseñar y no las prácticas. El principio es hacer depósitos en sus relaciones. La práctica es que me siento en el coche antes de entrar a la casa y paso por un pequeño progreso de afirmación. Estoy fatigado, tal vez mi familia esté ahí dentro confesándose los pecados que cometieron y yo sentado en el auto me digo: ahora estoy a punto de hacer el trabajo más importante del día. Está dentro de las 4 paredes de mi propio hogar. No solo es lo más importante, sino que es lo más gozoso, lo más satisfactorio. Como esposo y padre, iré a bendecir a mi esposa y a mis hijos con mi tacto y con mi voz. Luego, entre, acuda a cada uno de ellos, véalos directamente a los ojos, abrácelos, exprese su amor, exprese su interés en lo que hicieron ese día. Solo haga eso. 5 minutos pueden cambiar la ecología de su hogar si es congruente con su modo de vivir en los 55 minutos restantes de cada hora. Otra práctica que hago con mi esposa es pasear en motocicleta todos los días. Si salgo de viaje, lo hacemos por teléfono. Si el clima es malo, salimos en coche. Nada puede impedir que lo hagamos, ni los niños ni las reuniones de trabajo. Y solo aprendan a expresar sentimientos. Si quieren permanecer enamorados, aprendan a expresar sentimientos y no opiniones. Las opiniones son divertidas, pero son seguras. Siempre permanezcan vulnerables. Uno puede darse el lujo de permanecer vulnerable si en el fondo es invulnerable, si es emocionalmente independiente, y los primeros 3 hábitos nos ayudarán a desarrollar esa seguridad personal interna.